mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Llegó la hora de escuchar la palabra poderosa de nuestro Dios que nos fortalece, que nos establece, que nos afirma, que nos levanta, que llena de fuerza y de esperanza nuestras vidas. Por lo que le voy a pedir a mi hermano Milton Muñoz, quien va a ser el encargado esta noche de hablar a nuestras vidas de parte de Dios y delante de Dios, que pueda activar su micrófono y pueda hablarnos la palabra del Señor. Gracias al Señor, gracias por la oportunidad de ser un medio para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Espero, como dice nuestro hermano Raúl, hablar de parte de Dios, y sabemos de que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que cuando la palabra es expuesta correctamente, fielmente, es Dios hablando con su pueblo. De modo que yo pido a ustedes que tengan la actitud de los hermanos o los judíos veranos ahí que cotejaron por las escrituras acerca de lo que Pablo estaba diciendo. Y yo le pido a ustedes que también tengan la misma disposición. Porque si la palabra de Dios, repito, es expuesta fielmente, entonces es Dios hablando con usted, conmigo. Vamos a considerar brevemente, espero que sea breve, un pasaje bastante conocido por ustedes, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24. En función del tiempo no vamos a leer estos versículos, pero una porción de las escrituras que nos habla acerca de lo que éramos, nos habla acerca de lo que debemos ser, y lo que debemos ser es por el cambio profundo que se ha producido en nuestro ser interior. Porque si hay algo claro en el Nuevo Testamento es que hay una gran diferencia entre una persona cristiana y otra que no lo es. Y no se trata simplemente de una diferencia de criterio o de comportamiento. No se trata tampoco de que el cristiano tiene normas más altas que el resto de las personas o que vive más decentemente. La diferencia es mucho más profunda, porque un cristiano es una persona que ha sido transformada en su ser interior por el poder del Espíritu Santo y ha sido traído, como dice Colosenses 1:13, del poder de Satanás al dominio de Jesucristo. Ha sido traído de la muerte a la vida. Es un cambio que se produce en el ser interior. Es un cambio que se produce en el centro mismo de la personalidad del hombre, en aquello que la Biblia llama el corazón. Por este cambio que se ha producido en lo más íntimo del ser, es que el cristiano es una nueva criatura, es una nueva persona, nuevas motivaciones, nuevas perspectivas, nuevos deseos, nuevas metas, nuevos propósitos. De modo que si alguno está en Cristo, Pablo dice por ahí en 2 Corintios 5, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esto significa, amados hermanos, que la disposición dominante de la vida del cristiano ha sido transformada de tal manera que el pecado que antes era nuestro amo
y al cual obedecíamos con satisfacción, viene a ser ahora un enemigo. Enemigo, a pesar de que sigue siendo atractivo y seduce. Entonces, entre el cristiano y el no cristiano, hay una diferencia esencial, fundamental. El cristiano y no cristiano son esencial y fundamentalmente distintos. Porque en el centro de la personalidad de uno se ha realizado un cambio que no ha sucedido ni ha acontecido en el otro. Por eso algo anda mal y muy mal cuando alguien dice ser cristiano y no hay en su vida mucha diferencia con aquellos que no lo son. Hay algo fundamentalmente equivocado en el cristianismo de cristianos que no ven ningún problema en la aceptación que tienen con los incrédulos y comparten con ellos las mismas aspiraciones, los mismos anhelos, el mismo estilo de vida. Hermanos, los que somos cristianos somos fundamental y esencialmente distintos. Y en la medida que esa diferencia se haga evidente, en esa medida seremos efectivos en la labor que Cristo nos ha llamado a realizar. Pero cuando esa diferencia no es evidente, es obvio que algo anda mal y algo debe ser inmediatamente corregido. De lo contrario, corremos el peligro de llegar a ser cristianos inútiles para Dios y su iglesia. Hermanos, los cristianos somos distintos, esencialmente distintos de aquellos que no lo son. Y es precisamente de esto que Pablo nos habla en los versículos que vamos a considerar. El versículo 17 al 24 de capítulo 4 de Efesios. Y este pasaje, esta porción de las Escrituras, la veremos bajo dos puntos. Primero, en los versículos 17 al 19, veremos lo que caracteriza la vida de los hombres sin Cristo. Y en los versículos 20 al 24 veremos el cambio que se ha operado, el cambio que se ha producido en aquellos que ahora están en Cristo. ¿Qué es lo que caracteriza la vida de los hombres sin Cristo? Pablo dice en versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo comienza diciendo, esto digo y requiero en el Señor. Esto digo y requiero en el Señor. No se trata de un consejo opcional que podemos seguir si queremos o no. Si somos cristianos, debemos poner atención a estas palabras porque estas palabras llevan toda la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Definitivamente los cristianos no podemos vivir como aquellos que no lo son. No existen dos versiones de la vida cristiana, la de aquellos que se parecen al mundo y la de aquellos que son distintos. Hay una sola versión y es la que Pablo nos presenta en este pasaje. Una sola versión del cristianismo. Si somos cristianos, repito, no podemos vivir como vivíamos antes. Ya no podemos vivir como los otros gentiles. Y con esta expresión Pablo está señalando a todos aquellos que no conocen a Dios ni se sujetan a su autoridad.
y por ser ellos como son, por pensar del modo que piensan, por tener el corazón como lo tienen, ellos viven como viven. Pero si la gracia de Dios ha llegado a su vida, si la gracia de Dios ha llegado a nuestra vida, si la gracia de Dios le ha transformado, entonces ni usted ni yo podemos vivir como los gentiles, como aquellos que no conocen a Dios. ¿Y qué es lo que caracteriza la vida de los gentiles? ¿Qué es lo que caracteriza a los gentiles? ¿Qué es lo que caracteriza a los hombres sin Dios? Comienza Pablo diciendo en este versículo 17, no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, vanidad de mente, mente vacía, mente sin propósito. Es decir, que la inteligencia de estas personas y todo aquello que llena su mente no conduce a nada que tenga valor real y permanente. El hombre sin Cristo va de aquí para allá, de allá para acá. Algunos van más rápidos que otros, otros más lentos, pero todos hacia ningún sitio, hacia ningún lugar. Vanidad de mente. En el día final, todas aquellas cosas por las cuales vivieron, todas aquellas cosas que les motivaron a vivir, fama, dinero, diversión, toda su educación y preparación, en aquel día, en el día de Dios, no les servirá de nada. Con preocupación o con espanto verán que lo que su mente produjo a lo largo de toda su vida solo los guió a la destrucción y a la miseria. Porque en todo lo relacionado a las cosas que realmente importan y de real valor, es decir, la verdad, la justicia, el conocimiento de Dios, la mente de esos hombres está vacía, desprovista de dirección y de verdadero conocimiento. He ahí el verdadero problema del hombre sin Dios. Su mente es vana, vacía, inútil. Y en el versículo 18, Pablo señala cuál es la causa de este mal. Versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Lo primero que Pablo señala es que la razón de la vanidad de mente es porque tienen el entendimiento entenebrecido. Ahora, este entendimiento entenebrecido no es fruto, no es producto de la casualidad, sino que es producto del rechazo que han hecho de Dios. Han rechazado la luz de Dios. Dice Pablo en Romanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Es decir, que Dios dio al hombre creado por él, Dios dio al hombre la capacidad de comprender y entender cosas fundamentales de la existencia y el poder de Dios. ¿Qué hizo el hombre con este conocimiento? Dice el texto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El hombre sin Dios es un necio. O como dice la Biblia de Jerusalén,
el hombre sin Dios es un estúpido. Y en su estupidez y en su necedad rehúsa acudir a la única persona de la cual pueden recibir luz, vida y el verdadero conocimiento. Pablo dice en Efesios 4:18, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Son hombres ignorantes de Dios y de sus caminos, pero su ignorancia es consciente y voluntaria. Jesús dice en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean puestas en evidencia. En nuestro texto de Efesios, en versículo 19, Pablo nos muestra algunas de las consecuencias que este estado de cosas ha producido en el hombre. Dice el texto, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Los cuales que después que perdieron toda sensibilidad, es decir, perdieron todo sentido moral, se entregan a la inmundicia, a la indecencia, y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Pero debemos decir que no todos los hombres han llegado al mismo grado de insensibilidad. Ni todos los hombres tienen las mismas manifestaciones pecaminosas que Pablo menciona aquí en nuestro versículo 19. Pero es hacia esa insensibilidad, es hacia esa impureza, es hacia esa pecaminosidad que el hombre sin Cristo se mueve. Es hacia esa insensibilidad e impureza que el mundo se mueve. Y estas cosas se hacen cada vez más normales y naturales. Y personas con entendimiento entenebrecido quieren legislar sobre cosas que Dios llama pecado, pervirtiendo el orden natural que Dios ha creado. Este es el cuadro que el apóstol nos presenta de la vida del hombre sin Dios. Vanidad de pensamientos, oscuridad, separación de Dios, ignorancia, dureza de corazón, insensibilidad, impureza. Pero fijémonos ahora en el contraste. Pablo quería que los hermanos a quienes está escribiendo comprendieran que un cambio radical, profundo, se había generado, se había producido en ellos. Y que por lo tanto ellos no podían seguir viviendo del modo que ellos vivían cuando no eran cristianos. Pablo quería que ellos vieran el cambio que se había operado en aquellos que están ahora en Cristo. Versículo 20-21, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Notemos cómo Pablo describe la vida cristiana. Pablo no dice, ustedes han aprendido acerca de Cristo. Pablo dice, ustedes han aprendido a Cristo. Y es porque hay una gran diferencia entre aprender una lección de una persona
y conocer a una persona. El cristianismo no consiste en aprender una serie de lecciones acerca de la Biblia o acerca de Dios. El cristianismo consiste en conocer, confiar, seguir, amar a una persona, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Y ese conocimiento, amados hermanos, conlleva una profunda transformación espiritual que alcanza hasta las partes más íntimas de nuestra personalidad. Un cambio que se deja ver y debe dejar de ver en toda y absolutamente toda nuestra manera y forma de vivir. Dice Pablo que Cristo mismo había enseñado a esos efesios. Versículo 20, 21 otra vez. Vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Pablo dice que Cristo mismo había hablado a los efesios a través de la predicación y la enseñanza de aquellos que le llevaron el evangelio. ¿Había estado el Señor personalmente predicando y enseñando a los efesios? No. ¿Cómo es que Pablo afirma que ellos escucharon a Cristo y que Él les enseñó? Bueno, es importante decir algo acerca de la predicación, porque cuando el Evangelio es predicado fielmente y la palabra de Dios es expuesta con fidelidad, Cristo mismo está hablando al corazón de los hombres. No importa quién esté predicando. De modo, hermanos, amados, que es una falta grave cuando un cristiano se ausenta del servicio de adoración sin un motivo de fuerza mayor. Es un pecado, creo, la ausencia por motivos frívolos, por motivos banales. Nosotros debemos estar aquí fielmente predicando la palabra de Dios y usted debe estar fielmente aquí para oírla, a menos que una razón de fuerza mayor se lo impida. Porque cuando la palabra, repito, es expuesta fielmente, es Cristo mismo quien habla a la iglesia. La voz de Cristo mismo, dice Pablo. Ustedes oyeron a Cristo y fueron por él enseñados. ¿Y qué enseña Cristo a aquellos que él llama a la salvación por medio de su palabra? Nos enseña que ha acontecido un cambio radical en nuestro ser interior y que ya no podemos ni debemos vivir como vivíamos antes. Eso es lo que nos enseña. Y el que no ha entendido esto y el que no vive como Cristo quiere que viva, entonces Cristo no le ha hablado. Si usted no entiende esto y no vive esto, es porque Cristo no le ha enseñado. Usted no es cristiano y va por un camino de perdición y a la perdición. Existe una gran diferencia, una enorme diferencia entre las personas de este mundo y los ciudadanos del reino de los cielos. Con mucha razón, Santiago en el capítulo 4 dice, cualquiera, usted, yo, quien sea, cualquiera que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esto significa, amados hermanos, que no hay dos versiones del cristianismo. O usted es amigo de Dios, o usted es enemigo de Dios. El anciano dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está
en Él. Debemos entender que los caminos de Dios son incompatibles con los caminos del mundo. Notemos cómo Pablo lo explica en los versículos 22 al 24. Él dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos, renovaos, vestíos, despojaos del viejo hombre. Pablo dice que el viejo hombre está viciado, corrompido. Con ese viejo hombre ya no hay nada que hacer. Ese viejo hombre no se regenera, no mejora con el tiempo, al contrario, se corrompe cada vez más. Hay que echarlo fuera. Y lo único que puede dar vida a ese hombre viciado, corrompido, es el poder del Espíritu Santo. Todos esos hábitos de comportamiento que nos caracterizaban pueden y deben ahora ser desechados como quien se quita ropa sucia, como quien se quita ropas inmundas. Despojados del viejo hombre y renovados en el espíritu de vuestra mente. Este es un llamado, es una referencia al centro mismo de nuestros pensamientos, al centro mismo de nuestro entendimiento, de nuestras convicciones, de nuestras motivaciones. En el cristiano se ha operado un cambio profundo en su interior, un cambio en su forma de pensar, un cambio en su perspectiva de vida. Y en la medida que recibimos la luz de la palabra de Dios, nuestro entendimiento es renovado y en este proceso de renovación nos vamos vistiendo del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, que en la medida que nuestra mente va siendo renovada por la palabra de Dios, la justicia y la santidad van siendo estas compañeras de esta nueva vida. Y esta renovación nos mueve a ser más como Dios es. Como decíamos al principio, algo anda mal, muy mal, cuando alguien dice ser cristiano, pero aquellos que lo ven, aquellos con los cuales vive, ven muy poca o ninguna diferencia. Y esto se aplica a ti, joven, que estás en la universidad, en la escuela. Se aplica a ti, esposo, en el trato con tu esposa. Se aplica a ti, padre, en el trato con tus hijos. Algo anda mal y muy mal si los del mundo no pueden ver ninguna diferencia en ti. Hermanos amados, los incrédulos son como son porque la mente de ellos es vana, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están separados de Dios, sumidos en la ignorancia, sumidos en la dureza del corazón, sumidos en la insensibilidad. Por eso ellos valoran lo que valoran, por eso viven como viven y hablan como hablan. Pero ¿qué de nosotros? Afirmamos ser cristianos, afirmamos haber sido enseñados por Cristo, pero ¿ha cambiado Cristo nuestra forma de pensar? ¿Ha cambiado Cristo nuestra forma de pensar respecto de las cosas que el mundo valora? ¿Ha cambiado Cristo nuestra manera de proceder? Cuando usted vino a Cristo en arrepentimiento y fe, ¿acaso no vino porque no se dio cuenta de que este mundo es una basura y que el
pecado le estaba llevando a la destrucción, ¿no fue por esa razón que usted vino a Cristo y resolvió ser enseñado por Cristo? ¿O usted se ha arrepentido de haberse arrepentido? ¿O será que nunca hubo arrepentimiento? Nunca una verdadera transformación. Es muy fácil y cómodo llevar un cristianismo nominal, un cristianismo en que se vive externamente como cristiano. Participamos en esto otro, leemos la Biblia y oramos por los alimentos, etcétera. Pero el estilo de vida muestra que no ha habido arrepentimiento. Hermanos, tenemos que tomar la decisión de vivir como Cristo quiere, ajustando absolutamente toda nuestra manera de vivir a su palabra. No hay nada que la palabra de Dios no pueda llegar y tocar en nuestra vida. No podemos ocultar nada a la palabra de Dios. No podemos vivir un cristianismo como queremos vivirlo a nuestro modo o a nuestro estilo. Porque si usted quiere vivir como los de afuera y externamente como cristiano, si usted quiere vivir en la luz y en las tinieblas, téngalo por seguro que ese estilo de vida le va a conducir a la perdición eterna. Si usted quiere vivir como el mundo vive, en ese caso le aconsejo personalmente que se dedique al mundo. Dedíquese al mundo de una vez, si es lo que quiere. O dedique su vida completamente y absolutamente a Dios y entréguese completamente al régimen de Cristo. Porque vivir en la luz y las tinieblas es ir derecho a la perdición. No digo esto para ofender a nadie, no. Dios sabe que es así. Pero lo que yo deseo, personalmente deseo ser fiel al Señor en primer lugar y a ustedes también. Porque no quisiera que ningún miembro de la iglesia del Señor escuche palabras de condenación en el último día. Sabemos que la vida cristiana es una lucha, es una vida de lucha, pero los verdaderos cristianos están envueltos en esa lucha día tras día y no dejándose arrastrar por el mundo y su criterio y su valoración de las cosas. Y yo le pregunto, mi hermano, ¿dónde está usted? ¿Es evidente para las personas que le rodean que usted es cristiano? ¿Que usted es una persona lavada y limpiada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Es evidente para las personas que le rodean que usted no persigue las mismas cosas que el mundo persigue? ¿Es evidente para el mundo que le rodea que usted no se afana por lo que ellos se afanan? ¿Es evidente para las personas que le rodean que usted no valora lo que ellos valoran? Que Dios nos dé oídos para oír. Que hoy Dios despierte a los que están comprometidos con el mundo antes que sea demasiado tarde. Pero asimismo, pido que Dios use estas palabras para animar aún más a los que están corriendo bien. Sigue corriendo, mi hermano, siga avanzando en la vida cristiana con sus luchas, con sus dificultades, con sus temores, con sus dudas. Siga corriendo hasta que veas el rostro de aquel que murió por usted. Siga corriendo, fiel, hasta que Cristo, nuestro Salvador, le diga,
Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Si le dicen fanático, ¿qué importa? A Pablo le dijeron loco y a Cristo endemoniado. Y a ti, amigo, joven, que estás escuchando, a usted, joven, que se resiste a tomar la decisión de seguir a Cristo, que por mucho tiempo y de muchas maneras Dios te ha llamado a la salvación, pero aún te resistes, quiero hacerte un llamado. Ya usted ha visto cómo Pablo describe la vida de los que no tienen a Cristo. ¿Es así como usted quiere vivir, joven? En la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios, dureza de corazón, insensibilidad. Venga a Cristo ahora mismo, porque Él quiere darte la vida que tú necesitas. Cristo quiere hoy reconciliarte con el Padre, y usted, mi hermano, que ha estado comprometido con el mundo, corte de una vez con eso, corte, porque el pecado trae sus consecuencias. El que siembra para la carne, de la carne, segará corrupción. Venga a Cristo ahora, si estás sin salvación. Y usted, mi hermano, venga a Cristo ahora. Arrepiéntase. Si ha vivido una vida no digna de un cristiano. Oremos.